Esto es Midnight Sun. En semanas anteriores estuvimos viendo cómo la actual crisis ecológica y social a la que nos estamos enfrentando, sobre todo esta emergencia climática que está haciéndose ya presente en el planeta, vimos cómo todo esto, en definitiva, en última instancia, en un último análisis, era un problema de percepción, un problema de visión del mundo. Vimos que el problema era la visión del mundo modernista, que ha estado imperando en los últimos siglos y que eso es lo que nos había traído hasta la emergencia climática. Y vimos que ante esa visión del mundo modernista podíamos intentar ahora una visión del mundo sistémica, organicista, una visión del mundo que sí que sería respetuosa con el planeta y con los derechos sociales de las demás personas. Vimos que en el universo, desde esta visión sistémica, en el universo todo está interconectado con todo. Vimos que dependemos todos de todos los elementos del universo, todos los individuos, todos los seres vivos, todos los elementos vivos y no vivos del universo dependen unos de otros, que en definitiva, y sobre todo en lo que respecta al planeta Tierra, estamos todos en el mismo barco. Vimos también la importancia de esas interdependencias. Cuando todo está interconectado con todo, dependemos todos y todas de todos. Así que, bueno, ¿qué pasa con las interdependencias? Pues estuvimos viendo en el último programa que las interdependencias no se pueden ver. Por ejemplo, vimos el ejemplo de Yellowstone, donde en el Parque Nacional de Yellowstone vimos que la extinción del lobo no nos dimos cuenta de lo que iba a traer consigo. ¿Cómo podíamos ver que la ausencia del lobo traería la casi extinción de los sauces y con ellos una reducción brutal de la población de castores y con ello que los ríos perderían sus meandros calentándose sus aguas y con ello vendría una reducción drástica de la población de salmones y así sucesivamente? Los sistemas y sus interdependencias no son visibles a simple vista. Por eso estamos metiendo tanto la pata con los ecosistemas. No nos damos cuenta de que destruyendo una parte del ecosistema, al final lo destruimos todo. Es muy importante, como digo, no son visibles las interdependencias. Esto es una de las cosas que nos trae la crisis ecológica actual. Sobre todo cuando adoptamos esa visión del mundo materialista. Porque el materialismo lo que nos hace ver es solo lo que está a la vista física. No vemos lo que no es visible físicamente. Y entonces, digamos, el problema se ha agravado aún más. ¿Cómo ver lo que no se puede ver? Sería la pregunta que tenemos que abordar hoy. Y para eso comenzamos con una cita de Antoine de Saint-Exupéry, una cita del Principito, claro está, donde Antoine de Saint-Exupéry decía: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Si piensas que este programa no te atañe porque no te resuelve problemas en tu vida, quizás te estés equivocando. Si aprendes a ver con los dos ojos, que es lo que vamos a hablar hoy, no solo verás interdependencias en el mundo que te rodea, sino que también vas a ver cosas de tu propia vida que hasta ahora te resultaban invisibles. Midnight Sun, el sol de medianoche. Dirige Grian Kutanda. Bienvenidas, bienvenidos a Midnight Sun. Hoy el programa va a ser posiblemente un poco más largo, y es que,
Si alguien escuchó este programa hace 2 años, en la primera edición que hicimos de Midnight Sun, recordará a una chica francesa, se llama Colin Fay, una joven luchadora climática por los derechos humanos, anticolonial, que estuvo colaborando con nuestro programa durante 13 programas, como digo, de la anterior edición de Midnight Sun. Bueno, pues Colin parece que tiene algunos problemas y queríamos hablar de eso más tarde. Pero vamos con el tema con el que habíamos comenzado el programa. Como decíamos, ¿cómo podemos desarrollar una visión del mundo sistémica si no vemos las interconexiones e interdependencias de los sistemas? Si no vemos esos hilos que nos conectan con todo lo demás en el universo. Lo que no se puede ver. Mary Catherine Bateson, antropóloga y escritora, hija además de Margaret Mead, una famosísima antropóloga, y de Gregory Bateson, del que hemos hablado aquí en este programa también, uno de los padres de la cibernética. Mary Catherine Bateson decía textualmente que un sistema tiene muchas partes que no son visibles a simple vista. Y claro, todos son sistemas. El cuerpo humano es un sistema, la Tierra es un sistema, la civilización es un sistema, la célula es un sistema. Los sistemas están en todas partes. Pero hay muchas partes de los sistemas que no son visibles a simple vista. Sobre todo esas que interconectan unos elementos con otros. Otro importante personaje dentro de este mundo del pensamiento sistémico, además uno de los padres de la teoría de las teorías de sistemas, el de la teoría general de sistemas, Ludwig von Bertalanffy, que fue un biólogo y filósofo austriaco, decía textualmente: no obstante, las interacciones, o en general las interrelaciones, nunca se pueden ver o percibir directamente. Son constructos conceptuales. Es decir, nos estaban advirtiendo desde un principio que para aprender a conocer los sistemas hay muchas cosas que no se pueden ver. Hay una psicóloga del Prescott College en Estados Unidos, Laura Sewell, que en el año 1998 venía a decir que la crisis ecológica, que ahora se ha incrementado, es una crisis de percepción, según ella. Ella decía que nuestra propia visión del mundo materialista nos impide percibir de otra manera. Como hemos dicho antes, precisamente esa visión del mundo materialista hace que todavía sea más difícil ver esos constructos conceptuales, percibir las interrelaciones dentro de los sistemas. Pues bien, Laura Sewell decía que una manera de combatir esta crisis de percepción era a través de la atención. Decía que a través de la atención podemos ampliar el campo perceptivo. Y es que neurofisiológicamente, para que haya cambios estructurales en el comportamiento visual, se precisa de unas sustancias neuroquímicas que se liberan en el acto de atender. Es decir, la atención es una condición previa para la modificación de las interconexiones cerebrales, las modificaciones sinápticas, que nos pueden permitir un cambio de percepción. Es decir, la atención es una manera de empezar a percibir lo que normalmente no vemos. Quizás por ello, las tradiciones espirituales en la Tierra, muchas de ellas, casi todas, por lo menos las más antiguas, enfatizan la práctica de la atención plena o consciente. Fijaos que ahora últimamente se habla mucho de mindfulness. Bueno, eso es atención plena, precisamente. Mindfulness no es otra cosa que atención plena. Y tenemos un ejemplo. En el budismo zen hay una historia que nos habla de la atención. Os la voy a contar. Un discípulo se presentó un día ante el maestro Ikkyu con un trozo de papel. «Maestro, ¿tendrías la bondad de escribirme algunas máximas sobre la más elevada sabiduría?» Ikkyu tomó su pincel y escribió: «Atención». El discípulo, confundido, preguntó: «¿Eso es todo? ¿No vas a escribirme algo más?» Ikkyu, ante su insistencia, escribió 2 palabras más: «Atención, atención». El discípulo, aún más turbado, dijo: «En verdad, maestro, no veo una gran profundidad ni sabiduría en lo que has escrito».
Dando una muestra de gran paciencia, Ikkyu volvió a tomar el papel y escribió: atención, atención, atención. «Al menos podrías decirme qué significa la palabra atención», exclamó el discípulo, absolutamente confundido. E Ikkyu le contestó con voz serena: atención significa atención. Laura Sewell, con sus sugerencias de que utilicemos la atención, sugiere una percepción realzada. Atención para ella es percepción realzada, profunda. Adentrarse en la realidad desde una profundidad, que sería una capacidad de percibir simultáneamente dimensiones múltiples de la realidad, distintos niveles y marcos de referencia, dice ella, tanto visibles como invisibles, materiales y psicológicos. Con un esfuerzo de la atención veríamos así relaciones literales, correlacionales, causales, simbólicas y metafóricas, dice Laura Sewell. Bueno, pues de esto vamos a hablar un poquito. Nos vamos a adentrar ahora en otra parte, que no es ya la atención solo, sino la imaginación. Vamos a trabajar también otras maneras de descubrir las interdependencias, los hilos invisibles que unen los elementos en los sistemas. Y bueno, estás invitado, estás invitada a formar parte de esta tribu que es Midnight Sun, el sol de medianoche. Si nos sigues en este programa, al final verás el mundo de un modo muy distinto y tu vida va a mejorar, no lo dudes. Midnight Sun es un programa que busca fomentar el proceso de transformación social necesario para hacer frente a la emergencia social climática y de extinción en la que estamos entrando. Nuestro objetivo, que pongas tus talentos al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre. Únete a la tribu de Midnight Sun, el sol de medianoche, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. ¿Te dedicas a la educación, a la narración de historias, a la comunicación o al trabajo social? Te invitamos a conocer The Earth Stories Collection. La colección de historias de la Tierra es un banco global de mitos, leyendas y cuentos capaces de transformar la visión del mundo de las sociedades para el desarrollo de una civilización más justa, pacífica y sostenible. Estos relatos tradicionales, pertenecientes a culturas de todo el planeta, son de libre acceso y puedes descargarlos en theearthstoriescollection.org. La colección de historias de la Tierra, un banco global de recursos educativos para la construcción de otro mundo posible. Midnight Sun, si nos estás escuchando, considérate ya parte de la tribu de todos los colores. Dijimos en uno de nuestros primeros programas que las culturas
originarias de las Américas, pues en la investigación que personalmente pude llevar a cabo en el doctorado en la Universidad de Granada, en aquella investigación ofrecí evidencias de que estas culturas originarias de América son las que tienen mayores componentes de pensamiento sistémico de todas las culturas del planeta. Es decir, son las que más comprenden esto de la visión del mundo sistémica de todas las culturas del planeta. Si esto es así, y las evidencias apuntan a que es así, deberíamos encontrar esa visión profunda en los pueblos originarios de las Américas, la visión que les permitió ver las interdependencias en los sistemas. Y tengo aquí un ejemplo que quizá nos pueda servir. Concretamente es de John Fire Lame Deer. Lame Deer es ciervo cojo, que era un hombre sagrado Lakota. Los Lakota es lo que siempre hemos conocido como los Sioux. Lame Deer decía, se le cita en uno de los libros que se escribió sobre él, diciendo lo siguiente: yo soy un indio, pienso en cosas ordinarias y comunes, como esta cazuela. El agua que borbotea procede de las nubes de lluvia, representa al cielo. El fuego procede del sol, que nos calienta a todos, humanos, animales, árboles. La carne representa a las criaturas de cuatro patas, nuestros hermanos los animales, que se dan a sí mismos para que nosotros podamos vivir. El vapor es el aliento vivo. Era agua, ahora se va al cielo, se convierte de nuevo en una nube. Estas cosas son sagradas. Nosotros, los Sioux, empleamos mucho tiempo pensando en las cosas cotidianas que, en nuestra mente, se mezclan con las espirituales. Vemos en el mundo que nos rodea muchos símbolos que nos enseñan el sentido de la vida. Solemos decir que el hombre blanco ve muy poco, que debe ver con un solo ojo. Nosotros vemos muchas cosas de las que vosotros no os dais cuenta. Podríais daros cuenta de ellas si quisierais, pero normalmente estáis demasiado ocupados. Nosotros los indios vivimos en un mundo de símbolos e imágenes, donde lo espiritual y lo cotidiano son uno. Para vosotros los símbolos son solo palabras, pronunciadas o escritas en un libro. Para nosotros, los símbolos forman parte de la naturaleza, parte de nosotros mismos, la tierra, el sol, el viento y la lluvia, piedras, árboles, animales, incluso los pequeños insectos, como las hormigas y los saltamontes. Intentamos comprenderlos no con la cabeza, sino con el corazón. Y no necesitamos más que un indicio para que nos den el significado. Esto decía Lame Deer, hace ya bastantes años. El libro lo podéis encontrar allá a principios de los años 2000, pero él falleció ya en el siglo pasado. Esto decía Lame Deer y fijaos que dice que intentamos comprenderlo todo no con la cabeza sino con el corazón. Qué curioso, lo mismo que decía Antoine de Saint-Exupéry. Lo mismo, exactamente. Hay que mirar con el corazón para ver lo invisible. Vamos con otro indígena, con otra persona de las primeras naciones en el continente americano. Se trata de Navarre Scott Momaday, escritor de origen Kiowa y Cherokee. Fue premio Pulitzer de ficción en 1969 y recibió la Medalla Nacional de las Artes en Estados Unidos en el año 2007. Ha sido profesor de la Universidad de Stanford, de la Universidad de Arizona, de la de Berkeley. En fin, un personaje importante. En 1976 escribió un capítulo para un libro escrito por diversos autores, todos ellos académicos. Escribió un capítulo para un libro que se llamaba Seeing with a Native Eye, viendo con ojo nativo. En este capítulo que escribió Scott Momaday, decía que los nativos americanos comprenden el mundo físico a través de un acto moral de imaginación. Y decía, los nativos americanos se imaginan a sí mismos en relación con lo que les rodea. Este acto imaginativo, decía él, viene de una experiencia cultural o étnica.
Es algo así como una memoria racial que les hace ver la realidad que les rodea de esta manera, como un acto moral de imaginación. Scott Momaday decía que hay dos tipos de visión, que el ser humano tiene dos tipos de visión. La visión física, que es la que todos tenemos, y por otro lado la visión imaginativa. Quizás se refería a esto Lame Deer cuando decía que los blancos vemos con un solo ojo, en vez de ver con los dos ojos. Quizás es que hemos perdido la visión imaginativa, solo vemos con la visión física, debido, sobre todo, principalmente a esa visión del mundo materialista en la que nos encontramos. Y decía Scott Momaday, concretamente hablando de estos dos tipos de visión, decía: me parece que el indio ha alcanzado una sintonización particularmente efectiva de estos dos planos de visión. El indio percibe el paisaje de las dos maneras, toma conciencia de una imagen total de las posibilidades dentro de su alcance. Las implicaciones morales de este hecho son de la mayor trascendencia. En definitiva, esto es ver con el corazón, ver con los ojos de la imaginación. Si os fijáis, ¿qué es lo que hace Lame Deer? En esa cita que hemos leído de él, dice: yo soy un indio, pienso en cosas ordinarias y comunes como esta cazuela. Eso sería la visión física. Pero luego empieza ya con la imaginación. El agua que borbotea procede de las nubes de lluvia, representa al cielo, está yendo a los significados. El fuego procede del sol, que nos calienta a todos, humanos, animales, árboles, se va a los símbolos y a los significados. La carne representa a las criaturas de cuatro patas, nuestros hermanos los animales, que se dan a sí mismos para que nosotros podamos vivir. Está yendo a los significados. Si os dais cuenta, Lame Deer no solo ve con la visión física, está viendo con la imaginación, está imaginando. En definitiva, el occidental, sobre todo las personas que tenemos esa visión del mundo materialista, vemos solo la cazuela, con agua hirviendo y un trozo de carne dentro. El nativo americano ve mucho más allá de las apariencias físicas, ve imágenes, símbolos, significados. Scott Momaday al final acaba diciendo que el indio no ve la naturaleza como algo de lo que se pueda uno distanciar para ver y observar. Y dice textualmente: en su mente, la naturaleza no es algo aparte de él. Os vamos a contar otra historia. Curiosamente, en otra cultura, cuando esta cultura estaba plenamente unida a la naturaleza, también se hablaba de esta doble visión. Una cultura tan distante como la cultura nórdica. Os vamos a contar una historia de la mitología nórdica, una historia que se llama El Ojo de Odín. En los tiempos antiguos, Thor trazaba cada año un círculo en torno a Asgard y Midgard, los dominios del orden, donde habitaban los dioses y los humanos, intentando mantener a raya a los ejércitos del caos. Año tras año, el dios del trueno entablaba batalla en la frontera contra las fuerzas de la oscuridad. Pero un año tras otro, el caos seguía adentrándose lentamente en Midgard. Entonces, Odín, el más exaltado de los dioses, en un arranque de desesperación, fue a la morada de Mimir en busca de ayuda. Mimir era un espíritu de la naturaleza bien conocido por su sabiduría, que vivía junto al pozo sagrado, bajo las raíces del gran Yggdrasil, el árbol del mundo. Mimir alimentaba a Yggdrasil con las aguas del pozo, y él a su vez se alimentaba con hidromiel, para lo cual utilizaba como copa el Halakhorn, el cuerno con el que Heimdall, guardián de Asgard, anunciaría la batalla del fin del mundo, el Ragnarok. Odín le preguntó a Mimir cómo podría detener el avance del caos. «Dame tu ojo derecho y te lo diré», le contestó el espíritu de la naturaleza. Tras una larga cavilación, Odín le entregó su ojo derecho, y Mimir lo introdujo en el pozo, donde se puso a brillar como si fuese el sol. «¿Y bien?», dijo Odín esperando una respuesta. Y Mimir le contestó: «El secreto es este. Mira con los dos ojos».
Desde aquel día, Odín pasó a ser conocido como el dios de la sabiduría. Midnight Sun, el sol de medianoche, el programa de aquellas personas de quienes hablarán las generaciones futuras. Las personas de las que hablarán las generaciones futuras. Esas personas serán los y las guerreras del arco iris. Las personas que van a evitar el desastre al que nos estamos encaminando, pero lo vamos a evitar. Tenemos esperanza radical en que lo vamos a evitar. Y lo vamos a evitar con esas personas que al final pasarán a la historia. Continuamos con lo de la doble visión, con eso de ver con los dos ojos, ver con la visión física y la visión imaginativa. También Gregory Bateson, del que hemos hablado aquí varias veces ya en este programa, también habló de eso de la doble. Él habló de doble descripción, pero puso como ejemplo precisamente un binocular. Bateson, en su libro Mind and Nature, Mente y Naturaleza, una necesaria unidad, más que mente, yo creo que si hubiera escrito ese libro en estos tiempos, el título habría sido Consciencia y Naturaleza, más que mente. Pero bueno, en su libro Mind and Nature, Bateson, en su desarrollo de esa ecología de la mente con la que empezó sus importantes trabajos, hablaba del concepto de doble descripción. Mediante este concepto intentaba explicar la generación de información novedosa de tipo lógico en los procesos de aprendizaje. Según él, esa doble descripción se da en aquellos casos en que se combinan dos o tres fuentes de información para ofrecernos una información de un tipo diferente a la que nos proporcionarían por separado. Es decir, no sería la suma de informaciones, sino que daría lugar a algo más. Y entonces utilizó esa metáfora de los dos ojos, de ver con los dos ojos. Dijo textualmente, sería correcto pensar en las dos partes de una interacción como los dos ojos, en la que cada uno de ellos nos ofrece una visión monocular de lo que tienen ante sí, pero que combinados nos ofrecen una visión binocular con profundidad. Esta visión es esta visión doble, es en definitiva la relación. Bueno, este ver con los dos ojos, esta visión es lo que nos lleva a una visión sistémica del mundo. Ese combinar la visión física con la visión imaginativa de las que hablaba Scott Momaday nos lleva a ver los sistemas, a ver las interrelaciones entre los sistemas, a ver que todo está interconectado, todo es interdependiente, que todos estamos en el mismo barco. Esto es lo que curiosamente no es por casualidad, que en la cultura Lakota, en la cultura Sioux, del propio Lame Deer del que hemos hablado antes, la palabra sagrada de esta cultura sea Mitaku Yeoyasin, que, si la tradujéramos, vendría a ser algo así como todas nuestras relaciones. Es decir, no se fijan tanto en los elementos, sino en las relaciones entre los elementos. En un sistema social, por ejemplo, no son tan importantes los elementos como las relaciones entre las personas. No son tan importantes las personas individualmente como las relaciones entre ellas. De hecho, en las culturas originarias de América ni siquiera se perciben esas separaciones entre seres animados e inanimados, entre lo que llamaríamos seres vivos y lo que no está vivo. Esto llevaría a un gran estudioso de las culturas nativas americanas, a Joseph Epes Brown, a decir: en el pensamiento nativo americano no existen estas dicotomías. Todas las formas de la creación se contemplan como interrelacionadas de un modo misterioso.
todo ser, toda cosa, es pariente de todo otro ser o cosa. De ahí viene esa frase sagrada lakota, mitaku y oyasin, todas nuestras relaciones. Así pues, en la manera de describir la realidad que tenían estos pueblos de América del Norte, hablaban de los de 4 patas, de los de 2 patas, hablaban de los distintos pueblos y seres que poblaban la tierra, los que tienen pelaje, hablaban del pueblo de los que están en pie, que no es otro que los árboles, y hablaban incluso del pueblo de las piedras. En definitiva, desde ese punto de vista donde las interrelaciones son cruciales, estos pueblos originarios de América consideraban que había un delicado equilibrio que conservar dentro de los sistemas, y que eso implicaba también una reciprocidad. Por cada vida o fruto que se tomara de la naturaleza, había que compensar de alguna manera. No solo teníamos que recibir de la naturaleza, había que darle también. Y en esta visión de la realidad de los pueblos originarios, vamos a ver cómo encajaría incluso lo que dijo uno de los padres de la física cuántica, Sir James Jeans, físico y astrónomo, uno de los padres de la física cuántica, que dijo lo siguiente: cuando vamos más allá del espacio y el tiempo, las individualidades quizá no sean más que los ingredientes de una única y continua corriente de vida. Bueno, pues esto, hay un autor también, lakota, teólogo, historiador, activista, se llamaba Vine Deloria, que fue profesor de ciencias políticas de la Universidad de Arizona, que él, precisamente sobre esta cita de James Jeans, llegó a comentar lo siguiente: el paralelismo con la concepción de la unidad básica de la existencia que sostenían las religiones tribales indias americanas es sorprendente. Si la naturaleza del mundo es una única y continua corriente de vida, como decía James Jeans, no hay motivo para rechazar la idea de que alguien pueda aprender a escuchar a los árboles. Lo que sería extraño es que no tuvieran el poder de comunicarse. A la vista de todo esto que hemos estado contando, no extrañe, lo que ya comentamos en algún programa anterior, no extrañe el descubrimiento que hizo Carl Gustav Jung analizando los sueños de sus pacientes, cuando descubrió que cuando soñaban con un nativo americano, era la señal de que la persona iba a entrar en un proceso de sanación. Y Jung lo interpretó como que los nativos americanos representan de alguna manera un arquetipo, que es el arquetipo de la humanidad en armonía con el mundo. Por eso, cuando las personas sueñan con un nativo americano, indica que ha comenzado un proceso de sanación. Pero bueno, terminamos aquí con lo de la imaginación. Otro día nos adentraremos más en el tema de la imaginación, pero por otros senderos. Seguimos con Midnight Sun, el sol de medianoche. Midnight Sun es el núcleo de comunicación de la campaña global Rainbow Warriors 3.5, cuyo objetivo es que el 3,5% de la población ponga sus talentos al servicio de la Tierra y su comunidad de vida, con el fin de mitigar la emergencia climática y de extinción y evitar así el colapso de nuestra civilización. Pero para eso necesitamos ayuda. Únete a la tribu de todos los colores de Midnight Sun y hazte mecenas por solo $1 al mes. Búscanos en Patreon como Midnight Sun, el sol de medianoche. Como sabéis, desde Midnight Sun estamos intentando promover un movimiento social que hemos dado en llamar Rainbow Warriors 3.5, Guerreros del Arcoíris 3.5. Bien, este movimiento social no pretende ser
un movimiento de primera línea, no pretende ser, pues como son otros movimientos climáticos o de justicia social que hacen desobediencia civil, que, digamos, de alguna manera, pues rompen las leyes con el fin de que se haga justicia. No pretende ser eso. Rainbow Warriors pretende ser algo más suave, algo más basado en los talentos de cada persona. ¿Cuáles son tus talentos? Ponlos al servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre. Aquí no vamos a pedir a la gente que se ponga en primera línea y que haga acciones directas no violentas, desobediencia civil. No se va a pedir eso. Si alguien quiere, indudablemente podemos orientarla, podemos decirle dónde puede hacerlo. Personalmente hemos estado haciendo desobediencia civil durante bastantes años y hemos estado organizando movilizaciones de todo tipo. Pero no vamos a pedirle a nadie aquí este tema de la desobediencia civil. Digo todo esto porque vamos a hablar precisamente de una compañera que sí que ha estado haciendo desobediencia civil. Estamos hablando de Colleen Fay. Colleen Fay es una compañera ha sido compañera de Proyecto Avalon, que es una organización no gubernamental en la que hemos estado trabajando desde hace muchos años. Ha sido miembro de Extinction Rebellion, donde también estuvimos haciendo acciones directas no violentas juntas. Y bueno, pues Colleen estuvo también en este programa en su anterior edición, en el año 2021. Estuvo colaborando pues para contarnos cosas de África, para contarnos problemas de justicia social y de justicia ecológica en el continente africano. Ella es una enamorada de África. Y bueno, pues resulta que hace un año o por ahí se fue a vivir a Senegal. Y en Senegal, pues bueno, en este momento está teniendo un problema muy grave. Os voy a contar, intentaré reducir al máximo posible, pero os tengo que contar de qué va esto. Colleen, que es, como digo, francesa, tiene 26 años en este momento, activista por los derechos humanos, anticolonialista, activista climática, fue detenida en Senegal por participar en una manifestación pacífica el pasado 17 de noviembre. En este momento se enfrenta a la posibilidad de que la condenen a cadena perpetua. Los cargos que están poniendo sobre ella es por asociación con terroristas, complicidad contra la autoridad del Estado, actos o maniobras de naturaleza que comprometen la seguridad del Estado, cuando simplemente participó en una manifestación no violenta. Ni siquiera hizo desobediencia civil en esta ocasión, fue simplemente una manifestación, como cualquier manifestación a la que podéis ir cualquiera de vosotros o vosotras. Esta manifestación, como digo, se desarrolló de forma totalmente pacífica y se convocó en apoyo a Ousmane Sonko, que es el principal opositor del gobierno senegalés. En esta protesta se defendía el derecho de Sonko a presentarse a unas elecciones, simplemente, y se denunció la criminalización de su partido político, el PASTEF. La manifestación se realizó en defensa de la democracia y de la justicia en Senegal, así como de las luchas sociales y ambientales que defiende el PASTEF. El PASTEF está también por la defensa del medio ambiente. Por esto, Colleen ha sido interrogada sin tregua ni asistencia de un abogado desde su detención. Es decir, se encuentra en una situación que no sería admitida por los derechos humanos, sin garantías de que se respeten sus derechos humanos. Es por ello que Colleen inició el día 17 una huelga de hambre, y quiere decir que en este momento creo que lleva 14 días sin comer. Está en la cárcel y está sin comer. Nos llama la atención mucho el silencio del gobierno francés. ¿Por qué? Pues porque el presidente de Senegal es el aliado más cercano que tiene Emmanuel Macron en África. Y Colleen Fay es una más de las cerca de 1000 personas que tiene este presidente de Senegal, se llama Macky Sall. Más de 1000 personas en la cárcel por motivos políticos están en la cárcel en este país. Muchas de ellas han sido torturadas en condiciones atroces de detención. Y parece que Macron no está interesado en que haya unas elecciones justas en Senegal, porque esto acabaría con el colonialismo económico de Francia en África. Senegal, digamos, es su último aliado
su último aliado de potencia en África, y no quieren que haya una revolución anticolonialista, como ha ocurrido en otros países del continente africano, sobre todo en la zona del Sahel. Así que este es el motivo por el que nuestra amiga y compañera Colin Fay, ni siquiera su embajada, ni siquiera el gobierno francés, está pidiendo que la dejen en libertad y que respeten sus derechos humanos. Así es que este es el motivo por el que aquí tenemos que levantar la voz por esta persona, por sus derechos humanos, que la dejen en libertad ya, y que el gobierno francés se implique definitivamente en este tema. Nada más, simplemente insistir en que el enfoque de Rainbow Warriors 3.5 no es el de la desobediencia civil. No pretendemos hacer un movimiento social para hacer acciones directas no violentas, y simplemente no pretendemos hacer un movimiento de primera línea, sino un movimiento masivo de personas que se muevan precisamente en servicio de la Tierra y de la comunidad de vida terrestre, pero a través de sus talentos, de aquellas cosas que sepan hacer y que les gusten hacer. Simplemente queremos sumar millones de personas a la lucha climática, en segunda, tercera, cuarta línea. No hace falta que sea la primera línea. Esto es lo que vamos buscando desde Rainbow Warriors. De todas formas, claro está, apoyaremos siempre a la gente que está luchando en primera línea. Así pues, únete a la tribu de todos los colores de Midnight Sun, el sol de medianoche. Únete a la tribu de Rainbow Warriors 3.5. Según una destacada investigación en ciencias sociales, necesitamos que el 3,5% de la población mundial ponga sus talentos en acción para mitigar los efectos de la emergencia climática y de extinción a la que nos enfrentamos, y ese es el objetivo de este espacio radiofónico. Midnight Sun es el núcleo de comunicación de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Bien, pues vamos a ir cerrando el programa. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos hablado hoy. Estábamos hablando que con el fin de enfrentarnos a la emergencia climática y de extinción en la que nos estamos adentrando, vamos a necesitar desarrollar una nueva visión del mundo. Pero esa nueva visión del mundo, que es una visión del mundo sistémica, que contempla los sistemas, sean de todo tipo, sistemas sociales, sistemas vivos, sistemas ecológicos. ¿Cómo podemos ver esos sistemas si no podemos ver las interrelaciones e interdependencias que existen entre los elementos de los sistemas? Esto estábamos explicando hoy, que exige un cambio de percepción, y que este cambio de percepción implica una mayor atención, que prestemos atención. Sobre todo yo sugeriría prestar atención cuando hagáis inmersión en la naturaleza, que os sumerjáis en un bosque y os estéis allí durante 1 o 2 horas en silencio, simplemente contemplando, con mucha atención. Bueno, pues esa atención es una de las maneras en que podemos alcanzar a vislumbrar las interrelaciones e interdependencias. Pero podemos ir más allá de la atención. Como estábamos hablando, las culturas originarias de América han sido especialmente eficaces a la hora de desarrollar un pensamiento sistémico. Y estábamos viendo cómo uno de esos hombres sagrados de la cultura Lakota, Lame Deer, pues estaba explicando que, bueno, que los nativos americanos veían con los 2 ojos, mientras que los blancos solo veíamos con un ojo. Esto lo explicaba posteriormente Scott Momaday, del pueblo Kiowa. Lo explicaba diciendo que, bueno, que aparte de la visión física está la visión imaginativa. Ese es el segundo ojo, la visión imaginativa. Imaginar, ver desde el corazón, como decía Antoine de Saint-Exupéry.
Luego hemos visto también cómo Bateson hablaba también de lo mismo, de la doble descripción, como una manera de comenzar a ver las interrelaciones. Y por último, hemos estado viendo también cómo esa visión sistémica natural entre los nativos americanos puede llevar a una fusión con la naturaleza y a una integración en la corriente de la vida única. Por último, hemos hablado de nuestra compañera Colleen Fay, que se encuentra en apuros en este momento, y os vamos a pedir que nos ayudéis difundiendo en las redes sociales. Solamente con que pongáis el hashtag FreeColleen encontraréis mucha información, encontraréis muchos posts en Twitter, en Instagram, en Facebook, que podéis distribuir, que podéis retuitear o podéis repostear para dar apoyo a nuestra compañera. Para evitar el colapso social hacia el cual nos dirigimos por causa de la emergencia climática y de extinción, vamos a necesitar que el 3,5% de la población emprenda la acción. Eso significa que necesitamos ayuda, mucha ayuda. Si tienes una emisora de radio independiente y quieres compartir en ella los espacios radiofónicos de Midnight Sun, infórmate en midnightsun.com.es/difusión. Midnight Sun, núcleo de comunicación social de la campaña global Rainbow Warriors 3.5. Esperanza radical, esa es nuestra consigna. Podemos conseguirlo, podemos evitar el desastre climático, podemos construir otro mundo mejor para todos y todas. Gracias por escucharnos, terminamos aquí Midnight Sun. No sin antes dar las gracias a Kim Robertson por permitirnos utilizar su música como sintonía del programa, a John Mario Díaz y Radio Chacaruna por ser la primera emisora de radio en emitir, emisora de radio independiente, en emitir nuestro programa, a José Mañó por poner su voz en algunos fragmentos del programa, a Marta Ventura por estar a los mandos de todo lo que es la estructura de Midnight Sun, y queremos dar las gracias también a una serie de personas por habernos dado algún feedback sobre este programa, por habernos aportado información muy útil. Queremos dar las gracias a Monique Van Damme de los Países Bajos, a Karen Killing de Irlanda, aunque vive en España, a Tonia Moya de Estados Unidos, aunque vive en Suecia, y queremos dar las gracias también y sobre todo a Blake Kendall porque nos ha hecho unas aportaciones sumamente interesantes y valiosas. Y nada, simplemente llamaros a la acción, deciros que que podéis entrar en la página web de Rainbow Warriors 3.5 y podéis apuntaros ahí a este movimiento social y pues vamos a ver si vamos haciendo crecer esta comunidad, esta tribu de todos los colores. La página web la tenéis en rainbowwarriors3.5.midnightsun.com.es. Repito, de todas formas os lo vamos a dejar en los créditos. Os lo vamos a dejar en los créditos, es lo más directo. Pero bueno, rainbowwarriors3.5.midnightsun.com.es. Pues nada más, que el sol brille para ti y para todos vosotros y vosotras
en la medianoche. Midnight Sun, el sol de medianoche.